Hola a todos, bienvenidos a la segunda mesa de la jornada de hoy sobre competencia y datos o privacidad. Lo primero es el turno de agradecimientos muy rápido a la Asociación Fulbright y a Pedro Cayol. Me hace más recordar a una institución que confió en alguien que tenía 20 y tantos años y le hizo posible pasar un par de años en Estados Unidos probablemente irrepetibles. A la CNMC, por supuesto, y a Carlos Balmís, aquí presente, por su organización. Sabéis que es el director de control interno de esta casa. Al resto de ponentes, que aprovecho para presentar rápidamente: Daniel Escoda, director de competencia y protección de datos, a mi derecha. Álvaro Martín, de Telefónica, por supuesto. Álvaro Martín, responsable de regulación digital y tendencias en BBVA, a mi izquierda. A mi derecha, o a la derecha de Daniel, Jesús Rubí, director adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos. A Carlos, por supuesto, le conocéis. Esta mesa a mí me parece que no necesita justificar mucho su relevancia. Desde mi punto de vista, de los muchos interfaces o áreas de solapamiento entre el derecho de la competencia y otras disciplinas, no solamente es la más importante, en mi opinión, por su actualidad, sino también porque toca con una disciplina que tiene un encastre directo en un derecho constitucional de primer rango, ¿no?, como es la intimidad. El primero de los asuntos de los que queríamos hablar, parece ineludible, es el reciente asunto Facebook de la Autoridad Alemana de Competencia. Invito a los ponentes a que libremente expongan cualquier comentario que tengan sobre esta importante resolución. Y aventuro un breve comentario por mi parte, algo que a mí me interesa y que enlaza con otro de los temas que trataremos posteriormente, y es el distinto enfoque entre la posición de la autoridad alemana, que califica la conducta que posteriormente se califica como abusiva de Facebook, como también contraria a la normativa de protección de datos. Y esto, lógicamente, choca con lo que hasta ahora conocíamos, posiciones de otras autoridades de competencia que han preferido no entrar en la valoración de la existencia de infracciones o de implicaciones de privacidad, como la propia Comisión Europea. Es conocido su pronunciamiento a este respecto en el asunto, en la concentración Facebook-WhatsApp. Os invito a que vayáis interviniendo, si queréis, en el mismo orden en el que os he presentado, comenzando por Carlos. Dos minutos solo para, primero, mis ideas están presididas por una especie de metamorfosis buscada de propósito. O sea, para intentar explicar un poco mi desconocimiento sobre la materia, he huido a 20 años vista y he tratado de pensar cómo será el mundo dentro de 20 años. Me parece un ejercicio muy interesante, no solo desde el punto de vista de competencias, sino legislativo, ¿no? Entonces he pensado en algo que ha dicho Maite Arcos. ¿No se oye? Ahora sí se oye, me tengo que acercar mucho más, ¿no? Les decía que para intentar dar estas reflexiones de un lego en la materia, como soy yo, como director de control interno, me he ido a una metamorfosis buscada de propósito. Les explico cómo ha sido. Mire, me he ido dentro de 20 años. He tratado de pensar cómo será el consumidor. Lo que está claro y nadie quiebra es que nosotros estamos aquí para defender a los consumidores y usuarios. Yo diría que a los ciudadanos más que a los consumidores y usuarios. Pero bueno, vamos a quedarnos todavía en el marco normativo y en lo que dice el Tribunal Supremo al respecto, ¿no? Entonces, ¿cómo será el consumidor? Y esto unido, y hoy está aquí la Asociación de Internautas, a la idea del consumidor, el ciudadano digital, el tipo que integra digitalmente con la sociedad, ¿no? No sé, ese hombre del futuro que va a vivir, que va a trabajar, que va a amar de forma online, a distancia. No, si alguien lo duda, pues bueno, podemos discutirlo luego, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, he tratado de examinar el caso Facebook. Me parece muy interesante. ¿Y qué tiene que hacer? Y sobre todo, la traslación práctica. ¿Qué tiene que hacer la autoridad de competencia y el gobierno de España? Se han citado varias cosas que me gustaría recalcar en estos 3 minutos. Geoestrategia, geopolítica. Esto es un tema interesantísimo que no estamos examinando. Hay una geoestrategia desde el punto de vista político en la actitud de China, Rusia y Estados Unidos. Y el representante de Cabify lo ha dicho. Y Europa tiene geoestrategia, tiene geopolítica en esta materia, en relación con lo que están haciendo China, Rusia y Estados Unidos. Pero volviendo a Facebook, bueno, tú me decías, en ese ejercicio que decía de ese ciudadano digital a futuro, en el que, siguiendo la Autoridad Catalana de Competencia en su estudio de economía del dato del año 2016, el insumo de futuro es el dato, de tal manera que incluso en esta suposición, esta hipótesis, los otros insumos tradicionales, como son el capital del trabajo, prácticamente
prácticamente han desaparecido, la sociedad se ha automatizado y por tanto el insumo esencial es el dato. Entonces, examinando ahora lo que ha hecho la autoridad alemana y que debe hacer la autoridad española, me parece muy importante. La primera pregunta es, oiga, les recuerdo que la decisión de la autoridad alemana de competencia en relación con Facebook está suspendida por recurso y Facebook no ha modificado su política. El supuesto de hecho, que es el abuso explotativo de posición dominante en la recopilación de datos, ¿no?, y su combinación sin restricción alguna, se sigue produciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo les sugiero, en el plano personal, yo sugeriría a la autoridad de competencia y al Gobierno de España, o al regulador en su conjunto, y esto incluye a la Agencia Española de Protección de Datos, que trabajáramos en un sandbox, en un supuesto hipotético de qué haríamos nosotros en esta misma situación. Sería muy interesante este ejercicio. ¿Qué hace la autoridad alemana? Lo que hace es sanciona por un abuso, por condiciones contractuales inadecuadas, y es ahí donde enlaza con el derecho de protección de datos o la privacidad, en la inadecuación de las condiciones contractuales. Y ahora consumo, y España debería preguntar si nosotros tenemos un marco, una base jurídica cuya inadecuación, no solo en mercados de servicios, sino en otro tipo de mercados de productos, y hablo de servicios financieros, electricidad, telecomunicaciones, podría llevar consigo una postura, bien sea de la Agencia Española de Protección de Datos o de nosotros, en el mismo sentido. Pero esa traslación requiere un ejercicio hipotético y complicado, pero les reitero, para no consumir más tiempo, ya lo explicaremos más adelante, que el supuesto fáctico concurre en este momento. Se está dando ahora mismo. Bueno, primero de todo agradecer a la CNMC y a la Asociación Fulbright por la invitación a haber podido contar conmigo. Y la verdad es que el caso Facebook era un caso que yo creo que todos estaremos de acuerdo que era un caso que había generado muchas expectativas, porque en un momento actual de la economía liderada por los datos, la data-driven economy, había una serie de cuestiones que estaban planteándose que eran relevantes. La verdad es que nos ha sorprendido porque ha respondido a los debates que habían sobre la mesa de una forma un tanto diferente de lo que estamos acostumbrados por aquí en España a ver. Fundamentalmente nos ha sorprendido en cómo ha utilizado como elemento para construir el ilícito algo que aquí tiene poco encaje, como es automáticamente asignar desde una posición de dominio un incumplimiento de una norma como un supuesto de abuso de posición de dominio. Eso ha sido visto un par de veces o varias veces a nivel nacional y no es el modelo que el Tribunal Supremo ha considerado como óptimo conforme a la sistematización que tenemos en nuestra ley. Eso es un elemento. El otro elemento importante es que ha considerado como teoría del daño en lo que es el abuso de posición de dominio la pérdida de control que tiene el usuario de los datos. Y eso, como teoría de daño en el marco de derecho a la competencia, es un elemento cuando menos sorpresivo, porque estamos hablando de un enfoque de derecho a la competencia en el que está viendo cuáles realmente las facilidades, posibilidades o derechos que puede tener el usuario en la construcción del derecho antitrust. Por lo tanto, eso es otra novedad importante. Pero sin ninguna duda la más relevante es cómo se ha erigido para interpretar la normativa de protección de datos en el marco de un debate antitrust. Y eso, obviamente, supongo que será objeto de la mesa respecto de lo que puede ser la interacción entre las autoridades de defensa de la competencia y otros reguladores, como puede ser la Agencia de Protección de Datos. Son los tres debates fundamentales que hemos visto, que se han resuelto, que nos han sorprendido y que básicamente vemos difícilmente que pudiera tener un encaje exacto conforme a nuestra Ley de Defensa de la Competencia. Buenos días, gracias a los organizadores y en fin, este papel novedoso en el que nos encontramos como Agencia de Protección de Datos. Yo hace muchos años fui vocal del Tribunal de Defensa de la Competencia y desde que estuve en la agencia siempre pensé, y de una manera cada vez más intensa, que habría esta interrelación y que acabaría incidiendo el tratamiento de datos personales en las construcciones de prácticas lícitas o ilícitas en el ámbito del derecho de la competencia. Y esta resolución del Bundeskanzleramt, pues efectivamente es absolutamente novedosa. Es una construcción que además, por casualidad, ha venido a coincidir en su análisis, aunque con consecuencias distintas, porque son entornos jurídicos distintos, con una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos del año 2018, precisamente en relación con la compra de Facebook
de WhatsApp por Facebook. Y en esa resolución uno de los criterios que se utiliza para declarar la ilicitud del tratamiento es precisamente muy similar al de esta resolución, porque lo que se dice es, y el Reglamento Europeo de Protección de Datos actual insiste mucho en esa idea, el consentimiento tiene que ser libre. Cuando se pide el consentimiento para una finalidad que no tiene que ver con la prestación de un servicio, como es una plataforma de comunicación, y se pide el consentimiento para la cesión de datos al conjunto de empresas de Facebook para poder elaborar perfiles, etcétera, porque claro, el dato se ha convertido efectivamente en un valor absolutamente imprescindible, tanto en estos servicios de Internet gratuitos y el modelo de monetización de los datos personales que tienen, como en otros entornos, por ejemplo, la inteligencia artificial, donde si no hay más datos masivos no progresa, porque necesita más información para continuar procesando. Pero bueno, volviendo a esta resolución, lo que se dijo es: este consentimiento no es un consentimiento libre. ¿Por qué no es un consentimiento libre? Porque la penetración social que tiene WhatsApp como plataforma de comunicación es tal que la denegación de ese servicio supone casi un modo de exclusión o de limitación de la actividad de los ciudadanos en un entorno digital. Y fue uno de los elementos claves para declarar esta infracción en el ámbito de la protección de datos. Y yo, desde la perspectiva del derecho de competencia y la protección de datos, creo que va a tener en el ámbito del derecho español dos perspectivas complementarias. Una, lo que puede ser el abuso, lo que puede ser prácticas desleales con incidencia en la competencia por vulneración de normas, como sería esta, que presumen o que tienen que poner de manifiesto que el tratamiento es ilícito y esa ilicitud además tiene incidencia en el mercado. Y otra posibilidad puede ser que los tratamientos sean perfectamente lícitos, pero haya una posición de dominio y exista un abuso de posición dominante. Y este creo que es el escenario en el que nos vamos a tener que empezar a mover a partir de ahora. Por nuestro lado, la reflexión respecto al caso de Facebook, en realidad creo que hay que mirarla con una óptica más amplia que este caso particular que está ahora mismo planteando la Autoridad de Competencia alemana. Ahora sí. No, yo creo que están subiendo y bajando el volumen. A ver ahora. Bueno, decía que este caso de Facebook en Alemania, nosotros lo miramos dentro de una tendencia un poco más amplia que el caso particular de lo que se está mirando, ¿no? Y entendemos además que hay una evolución del pensamiento de las autoridades de competencia en lo que se refiere a los mercados digitales. Aquí se ha mencionado también el caso de la adquisición de Facebook y WhatsApp, que tenía implicaciones obviamente de privacidad, como ha visto la agencia, pero tenía implicaciones incluso en la propia definición de lo que es un mercado digital y cuál es el mercado relevante, ¿no? Y el hecho de que en su momento WhatsApp y Facebook Messenger se considerara que eran servicios que no operaban en el mismo mercado y que a la postre se está viendo que se están integrando y que además tienen una conexión no solamente desde el punto de vista económico por el mercado en el que operan, sino por el tipo de dato que le aporta o que contribuye al modelo de negocio que desarrolla Facebook, ¿no? Y yo creo que ahí empezamos a ver que el dato adquiere una dimensión importante a la hora de valorar posibles abusos de posición dominante y también a la hora de valorar el control de concentraciones. Encontramos que ese dato no siempre es un dato personal, y digamos que los abusos desde una perspectiva económica pueden ser más amplios que en el ámbito del dato personal, porque pueden tener implicaciones de insumo esencial en el mercado y por lo tanto la reflexión yo creo que excede del ámbito de la privacidad, si bien la privacidad en el caso de una red social como es Facebook resulta crítico, ¿no? Y enlazando con un punto que mencionaba Jesús, y creo que es muy importante, ¿no? Entender cuáles son los límites de lo que son los ilícitos en el marco de la normativa de protección de datos vigente y cuáles son prácticas perfectamente lícitas desde esa perspectiva, pero que desde una óptica de derecho de la competencia deben ser perseguibles. Y ahí es donde entran en juego todos estos efectos de red que generan estas redes sociales, y ahí es donde empezamos a ver en qué medida realmente ese consentimiento es libre, informado, en qué medida hay un ajuste adecuado, por ejemplo, entre los términos contractuales, en los términos y condiciones que figuran en estos servicios y la comercialización o el marketing, la publicidad que se hace de esos servicios. Porque en el caso de Facebook, realmente el servicio que todos identificamos con Facebook es el de una red social, pero en realidad es una plataforma de publicidad microsegmentada lo que uno está consintiendo cuando firma sus términos y condiciones, porque ese es el modelo de negocio, ¿no? Y encontramos ese tipo de discrepancias que plantean numerosos retos. Antes quizás de entrar en los detalles de muchas de las cosas que habéis mencionado, a mí me gustaría llevar la discusión por un momento a un nivel superior, ¿no? Y pensar, muchos de los que estáis aquí
y en esta casa se piensa mucho, lógicamente, en derecho de la competencia y en política de la competencia, y escuchamos desde hace un cierto tiempo lo del hipster antitrust, ¿no? Si el derecho de la competencia debe atender a la protección de intereses públicos distintos del proceso competitivo que maximiza el bienestar del consumidor. Leía recientemente, y seguro que alguno de vosotros lo habéis hecho también, que Joseph Stiglitz, el premio Nobel, pues ha dicho que el derecho antitrust podría ser una buena herramienta para atender la obtención de intereses o la protección de intereses públicos como la protección medioambiental o incluso la protección del trabajo, ¿no? Yo no sé si estáis o no de acuerdo con esta visión, que tiene mucho que ver con si, como entraremos después a ver en mayor detalle, esta casa, la CNMC u otras autoridades de competencia deben ser o están bien situadas para analizar cuestiones que toquen la privacidad. Carlos. Gracias. Bueno, enlazaré esta segunda con algunas reflexiones en relación con la primera. Yo no sé si el derecho a la competencia debe estar o no bien posicionado, esa es la gran pregunta. Lo cierto es que nos brinda un escenario formidable y es un ejemplo para hacerlo. Y creo que nadie lo puede brindar. Lo puede hacer la Agencia Española de Protección de Datos, pero creo que el derecho de competencia es así. Porque en un momento a Facebook hay varias cosas que me he dejado en primera intervención y me parecen importantes para contestar esa segunda. Recordemos que con Facebook quiebran casi toda la forma tradicional en la que examinamos el derecho de la competencia, casi toda. Toda la concepción material del derecho de la competencia, tanto en la definición de mercado relevante como la dominancia sobre un mercado, quiebra. Toda esa concepción prácticamente material o física se va hacia lo que la Autoridad de Competencia Catalana llama la dataficación, y eso se enlaza posteriormente, como has dicho, con la inadecuación procedimental, que es muy interesante también, porque enlaza ahí, pero las sanciones por abuso en la adecuación de la terminología o de las condiciones contractuales. Y esto es muy interesante lo que se está produciendo. Me dices competencia. Bueno, yo creo que competencia está muy bien posicionada para tratar la materia. Primero, ya tenemos un precedente. Y el precedente nos debería servir para replantearnos las cosas. Quizá luego tengamos que arbitrar las formas internas que ya existen en la Ley 40/2015, artículos 140 y siguientes, o el Protocolo General de Colaboración que tenemos con la Agencia Española de Protección de Datos. Pero la realidad, como he dicho antes, ya existe. Y competencia probablemente esté muy bien posicionada, porque el supuesto fáctica de la sanción de Facebook se está produciendo mismo en la Unión Europea. De hecho, se sigue produciendo. Luego el debate debería elevarse un poco más, como has dicho, y replantearnos qué podemos hacer. Pero yo creo que competencia es un escenario perfecto. Y el planteamiento es hipotético. El planteamiento es el que estaba diciendo. A partir de ahora sigo entendiendo que los insumos esenciales son capital y trabajo. A partir de ahora, cuando defino el mercado relevante, sigo con mi tesis del SNIP, sigo hablando del monopolista hipotético, o empiezo a pensar en la resolución de Google y empiezo a hablar no del precio como contraprestación, sino de la calidad. Y me hago una hipótesis fingida en la que me digo a mí mismo que el manejo de la recopilación de datos de forma masiva ya supone de por sí un incremento de precio o una bajada de calidad, o incorporo otros nuevos parámetros. Y esta concepción hipotética desde el punto de vista de competencia es interesantísima, llevada al extremo, porque nos permitirá llegar a un punto luego ambivalente. Ya veremos luego si tiene que ver con protección de datos o no, pero desde el punto de vista de competencia me parece que podemos jugar en un escenario irresponsable llamando a todo el mundo y empezar a jugar sobre esto, porque desde luego ha cambiado. Todos los parámetros que servían como base, a mi juicio, y soy un leo comparado con la inteligencia cognitiva que hay aquí en materia de competencia, incluso con mis compañeros ha cambiado. Estamos en un nuevo escenario, más nos valdría... Menos mal que no se me ha escuchado nada. Claro, ahora entiendo las caras. Cedo la palabra. Vale, venga, vamos ahí. Viva la electrónica. Bueno, pues mira, yo, Carlos, ahí, sinceramente, amablemente disiento. ¿Y por qué disiento? Porque, vamos a ver, no hay ninguna duda que al día de hoy la privacidad en algunos sectores es un elemento de diferenciación competitiva. Entra en el marco de lo que es la calidad de servicios, la oferta al cliente, la oferta de valor al cliente, la privacidad, donde algunas empresas, sector telco y nuestro sector, nos estamos posicionando como un elemento. En cuanto hay un proceso competitivo, ahí entiendo perfectamente que tienen que estar las autoridades de defensa de la competencia. Pero ¿en qué medida? Pues para analizar bien el impacto de sus decisiones en este elemento competitivo. Es decir, por ejemplo,
cualquier decisión en el ámbito de una medida sobre el precio, es decir, un precio demasiado bajo, una predación. Es decir, ¿qué tiene que analizar la autoridad de competencia? ¿Se puede meter en la libertad de los precios o no? Hay clarísimamente una libertad de precios, pero ¿cuál es el impacto de un precio bajo? Además de lo que puede ser la expulsión de un competidor, pues que de repente un usuario está disfrutando de un precio bajo y de repente por actuación de la competencia tiene que subir el precio. Uso un ejemplo como meterse en decidir cuál es el nivel de privacidad que tiene que tener una empresa es una decisión muy relevante. ¿Y por qué? Porque consideramos que cada empresa tiene que ser libre de decidir cuál es el nivel de privacidad que quiere tener cara a sus clientes para posicionarse en el mercado, que quiere y que puede. ¿Por qué? Porque al final las empresas, para enfocarnos a lo que ha sido la implementación del Reglamento General de Protección de Datos, que es un gran proyecto tecnológico, nos hemos tenido que enfrentar a decisiones de asignación de recursos. ¿Por qué? Porque lo que obviamente no podemos convertir nuestras empresas en cárceles donde nada se pueda mover, nadie pueda hacer nada. Entonces, ahí hay una decisión empresarial sobre asignación de recursos en el ámbito de privacidad. Eso tiene que ser, las autoridades de competencia tienen que tener sensibilidad hacia eso. ¿Por qué? Porque yo no veo que una autoridad de competencia esté decidiendo si el consentimiento es válido o no es válido conforme a la normativa del Reglamento de Protección de Datos en función del nivel de privacidad que considere la autoridad de competencia para asignar a esa empresa que está compitiendo en el mercado con el elemento, además del precio, además de la calidad, con la privacidad. Por lo tanto, veo que las autoridades de competencia tienen que ser conscientes respecto de la implicación que tiene el elemento de privacidad, pero también es verdad que las autoridades de protección de datos tienen que ser conscientes del entorno competitivo del mercado a la hora de entender una serie de aspectos esenciales que sirven para fijar las categorías necesarias en el ámbito de protección de datos, como puede ser el concepto tan básico como es las expectativas razonables que tiene que tener un usuario digital, a los efectos de llegar a la conclusión si efectivamente está bien obtenido el consentimiento o no, porque todo eso al final tiene unas implicaciones en la asignación de recursos de las empresas, en la que no es lo mismo tener dos servicios, uno que permita obtener los consentimientos al máximo nivel y otro con una aproximación más laxa respecto a los consentimientos. Eso supone una decisión empresarial que supone una asignación de recursos. Por lo tanto, lo que yo creo que hay que tener es una sensibilidad, pero yo sinceramente creo que las autoridades de competencia se tienen que dedicar al debate competitivo y las autoridades de protección de datos a ver si se cumple o no el Reglamento General de Protección de Datos. Bueno, yo creo que esta interrelación va a seguir y va a proyectarse en el futuro, como he dicho antes, aunque es verdad que hay que tratar de delimitar dónde tiene que entrar cada una de las autoridades. Primero, yo prefiero prescindir del término privacidad, que es un poco confuso, no se sabe si afecta a la intimidad o qué. El derecho a la protección de datos es un derecho autónomo de tratamiento de información personal, que se presupone que se va a realizar porque reconoce que es un valor económico de primera magnitud y que tiene un sistema de garantías, y punto. Pero esa interrelación efectivamente se produce en muchos aspectos. Estamos viendo precisamente, tú has hecho referencia al precio, estamos precisamente en casos en los que el precio no es un elemento determinante, porque todos son servicios gratuitos y son las mayores compañías del mundo, sin precio. Luego el análisis tiene que tener que incorporar o puede tener que incorporar otros elementos. El Reglamento General de Protección de Datos es un reglamento que en sus considerandos pone de manifiesto el reconocimiento de la relevancia que tienen las garantías y el modelo de cumplimiento de protección de datos respecto de la actividad económica y del estímulo de la competencia. Ha reconocido derechos nuevos en el entorno de Internet que podrían ser un ejemplo claro de posibles actuaciones distintas y complementarias de las autoridades de protección de datos y de la competencia. Por ejemplo, el derecho a la portabilidad, que está reconocido en el Reglamento de Protección de Datos. Es un derecho a decir, yo tengo mis datos en una red social o en cualquier tipo de compañía, en un formato estructurado me los puedo llevar y los llevo a un competidor. Y está generando bastantes dudas y restricciones en muchos sectores empresariales, es decir, ¿hasta dónde va a llegar el derecho a la portabilidad? Bueno, pues si hay una vulneración del derecho a la portabilidad, se podría decir desde la perspectiva de protección de datos, no se está garantizando un derecho que está reconocido, y se podría decir, quizá desde la perspectiva de las autoridades de competencia,
se están tomando unas decisiones que limitan la competencia en unos determinados mercados. Y esto es un ejemplo sencillo y claro. Y está teniendo otra trascendencia también, por ejemplo, en el ámbito internacional. Los países latinoamericanos casi todos tienen normativa de protección de datos. ¿Qué ha impulsado en buena medida esa normativa? ¿Los derechos fundamentales? En parte. ¿Qué es lo que lo ha impulsado? Que los flujos de transferencias internacionales de datos y de deslocalización de actividades económicas desde España hacia Latinoamérica, en los call centers y en otro tipo de servicios, ha sido fundamental. O sea que existen estas interrelaciones, aunque evidentemente hay que tener en cuenta cuáles son los límites de los análisis que puede hacer cada uno y no entrometerse, digamos, en el terreno del otro. Y quiero hacer, para terminar esta intervención, una precisión. Vivimos en España una deformación enorme en materia de protección de datos. Y todo se vincula a la base jurídica del consentimiento. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica del año 1999, la base jurídica general que admitía era el consentimiento y las restantes eran excepciones al consentimiento. Y el Reglamento Europeo no es así. Todas las bases jurídicas que tiene, el contrato, el interés legítimo, el interés público, la obligación legal, todas están en términos de igualdad. Y hay que empezar a olvidarse y a cambiar el chip y la mentalidad, los responsables y las autoridades, sobre la utilidad y la variabilidad que pueden tener las bases jurídicas de los tratamientos, mucho más allá del consentimiento. Sí, cada tema daría para horas de discusión, pero por volver un poco a la pregunta original que hacías, Pedro, de si las autoridades de competencia tienen que contemplar objetivos de interés público, más allá de entre ellos, obviamente, la privacidad, y ligando también con un comentario que ha hecho antes Carlos, ¿no? Sí y no. ¿Y qué quiero decir con esto? Sí, en el sentido de que todo aquello que estrictamente contribuye al bienestar del consumidor debería ser algo que persiga la autoridad de competencia. Por lo tanto, todo aquello que en el mercado puede generar externalidades negativas, aunque no tenga un impacto negativo directamente en un consumidor concreto, yo creo que debería tenerse en cuenta. Y ahí están los impactos medioambientales y están los impactos en privacidad. Creo que dentro del ámbito de la privacidad, y como bien explicaba Jesús, o sea, la interrelación es compleja y el hecho de que existan además nuevas bases de tratamiento que se igualan con el consentimiento hace todavía más difícil el valorar en qué casos se está cumpliendo escrupulosamente con la normativa de protección de datos, y ahí probablemente hay un espacio de colaboración entre autoridades de competencia y de protección de datos. Pero más allá de esto, yo creo que hay una oportunidad para entender que la protección de datos, como se entiende en el marco del Reglamento General de Protección de Datos, es algo muy estrecho que garantiza una serie de derechos, pero que deja muchísimo espacio, como también decía Daniel, a que se establezcan estrategias competitivas basadas en una gestión diferencial de un atributo de calidad de la oferta de servicios, que es la privacidad. Y yo creo que esto es importante porque lo vemos en el mercado, porque vemos que hay empresas que son capaces de cargar una prima en precio. Y tenemos el ejemplo de Apple, que hay una parte de intangibles de marca, hay otra parte de la calidad de su producto, pero hay una parte muy importante es que llevan de manera consistente haciendo gala de la privacidad superior de sus productos frente a la competencia y son capaces de cargar por ellos. ¿Significa que Apple a priori cumple mejor con la normativa de protección de datos de lo que lo hace su competencia? No. Salvo que se demuestre lo contrario, no. No es una cuestión de cumplimiento, es una cuestión de incorporar eso como un atributo diferencial, porque hay alternativas de negocio y distintos modelos de negocio que admiten un tratamiento distinto de la protección de datos o de la privacidad en sentido amplio. Se plantean cuestiones como si es legítimo exigir, y hemos visto también un caso de la autoridad de competencia en Austria, perdón, la Autoridad de Protección de Datos en Austria, si existe la obligación de ofrecer una alternativa de pago a un servicio gratuito, en el que el servicio gratuito exige la cesión o el tratamiento de una serie de datos personales. ¿Es exigible ese tipo de alternativa? Pues plantea retos bastante conceptuales, bastante interesantes, porque uno cuando considera el derecho fundamental que todos tenemos a la privacidad, se está respetando tanto una alternativa de pago como una alternativa que dirija publicidad segmentada a partir de los datos del cliente. Hay quien en Europa, sobre todo, está planteando que existe una discriminación si se plantea eso, porque al final las personas más pudientes, digamos, van a poder mantener una privacidad superior a la del resto, y eso va contra el espíritu del Reglamento General de Protección de Datos, que garantiza un derecho universal. Con lo cual, entramos en un terreno difícil y llevándolo, por ejemplo, al sector que yo represento de aquí, la banca. Históricamente, la banca ha sido reconocida porque ha gestionado bien y de manera segura y fiable y confiable el dinero de la gente. Pues creo que no solamente se gestionaba el dinero, sino que se gestionaba la privacidad.
y vemos que cada vez más hay un discurso, no solamente en BBVA, sino en otras entidades, que empujan a entender que la confianza que los clientes han depositado históricamente en nosotros para gestionar su dinero se puede trasladar al mundo de los datos, ¿no? Yo creo que eso es una propuesta, como digo, interesante. Y yendo al inicio de mi respuesta, el por qué no todos los objetivos de interés general tienen que verse contemplados, y enlazando con uno de los comentarios que tú hacías al principio sobre la geoestrategia, porque creo que hay límites, porque es difícil que una consideración geoestratégica, que tiene más carácter político que otra cosa, vaya en beneficio del consumidor. Y tenemos recientemente el caso de la fusión, la pretendida fusión entre Siemens y Alstom, que contaba con apoyo de los gobiernos de Alemania y de Francia, pero que difícilmente justificaba una mejora clara de las condiciones para los consumidores europeos. ¿Es legítimo perjudicar potencialmente a los consumidores europeos a costa de una competitividad de la industria europea? Yo creo que desde una perspectiva de derecho a la competencia, no. Empezando por el final, les recomiendo la lectura del documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, diciembre de 2017, y el conjunto de febrero de 2018. Ahí comprenderán cómo Estados Unidos concibe, más allá del marco exclusivamente competitivo, cómo van a sobrevivir al pivote hacia Asia. Por favor, léanlo. Quiero decir que es algo más que... Es algo más. Yo creo que, de verdad, Cabify lo ha dicho... y me permito entrar con un comentario en relación con Delaware. No sé si está el representante de Cabify. Supongo que hay algún fiscalista que esté un poco enfadado con Delaware. Delaware, no sé si lo conocen, es un paraíso fiscal. El régimen de los paraísos fiscales ha sido recientemente modificado en la Unión Europea, precisamente antes del Brexit. ¿Conocen este dato? De un conjunto de 20 y algo paraísos fiscales hemos pasado a menos, es decir, que se reclasifica hacia opacos o de menor fiscalidad. Esta es una decisión, se la aseguro, puramente geoestratégica, geopolítica. Tienen cuadernos de CSD en el Instituto Elcano que lo explica perfectamente. Entonces, abandonemos la idea del marco normativo para dar respuestas. No, está por encima. Y esto me entroca con el marco normativo. Perdón un momento, Pedro, que me parece importante. El supuesto hipotético es el consumidor está al fondo, el consumidor es digital y le da igual el entramado normativo que tenemos, el statu quo actual. Eso me lleva a la pregunta, ¿el RGPD era la respuesta al consentimiento inequívoco y a la paradoja de la privacidad? Tenemos a millones de usuarios cada día dando a aceptar sin leer condiciones y quejándose de las condiciones. En ese escenario, competencia no es un escenario idóneo en el que ya de por sí se produce un consentimiento inequívoco, hay base jurídica, artículo 6, ¿cómo que competencia no es idóneo? Si ya tenemos el escenario en el que millones de personas aceptan sin leer las condiciones, sin conocerlas, quejándose, paradoja de privacidad, ya están en la puerta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. El artículo 6 se colma de la base jurídica del reglamento. La pregunta es, ¿el Reglamento General de Protección de Datos es la solución al mundo digital, a la cuarta revolución? ¿O ha nacido obsoleto? Cambiamos al tercer tema. Todos tienen que ver, como estáis viendo, pero habíamos hablado que una tercera cuestión que nos interesaba comentar es que, aunque hay distintos grados en las contestaciones que acabamos de escuchar respecto de acuerdo respecto de si la CNMC o la Autoridad de Competencia debe ser y cuánto debe de entrar en la valoración de las cuestiones de privacidad, lo que parece inevitable, y una muestra próxima es el estudio que esta casa acaba de anunciar que va a hacer sobre los mercados publicitarios online. La CNMC va a tener que tocar esos temas. No sabemos en qué grado y cómo lo va a hacer, pero parece razonable pensar que va a hacer falta una colaboración y os pregunto si pensáis que sería oportuno aclarar ese tipo de colaboración, ¿no? Tenemos aquí un representante de la CNMC, también un representante de la Autoridad Española de Protección de Datos. Pienso, por ejemplo, como abogado especialista en Derecho a la Competencia, en la obligación de recabar informe previo de la Sala de Regulación por parte de la Sala de Competencia, que aparece en la ley, en los casos en los que se toman decisiones relativas a sectores regulados. ¿Por qué no obligar también a la CNMC a recabar ese informe de la Agencia Española de Protección de Datos en temas que valoren cuestiones relativas a la privacidad? Carlos. Bueno, la contestación oficial es que si miran ustedes el motor de búsqueda de la página web de la CNMC y ponen Agencia Española de Protección de Datos, CNMC, y hay un protocolo general firmado el 27 de julio de 2018, tan vago e impreciso como necesario, porque cabe todo en él. Léanlo, son 2 folios muy edificantes. Y luego pues tiene la Ley 40/2015, los artículos 140 y siguientes, hay cooperación entre las administraciones públicas. Por tanto, esa cooperación se va a producir. Lo que decías de cada vez, fíjese, en el entorno legislativo un poco más inteligente que se está produciendo últimamente, se está produciendo esta interacción entre
Voy a poner un ejemplo. Real Decreto Ley 1/2019, trasvase de competencias en materia de tercer paquete energético a la CNMC del Ministerio de Energía. Y se establece un hilo conductor por el que las decisiones de la CNMC son examinadas consultivamente por el Ministerio, que puede discrepar a modo como lo hace el Consejo de Estado. Lo que yo sugiero en este caso es arbitrar algo parecido a lo que tiene el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos cuando trata del artículo 18. Recuerden ustedes que la Ley 19/2013, cuando se trata de protección de datos, obliga a un examen conjunto. Bueno, mi sueño es que estuviéramos juntos, Jesús, o que vosotros desaparecierais. No, mi sueño es que estuviéramos juntos, pero, perdón. Bueno, mi perspectiva, y supongo que Álvaro coincidirá con la mía, hemos estado hablando de multi-sided platforms anteriormente, luego vamos a hablar, y Álvaro y yo estamos en una empresa que somos multi-sided regulated. Es decir, tenemos la normativa de competencia, tenemos la normativa de telecomunicaciones, tenemos la normativa de protección de datos, tenemos la normativa de consumo y tenemos mucha normativa. Por lo tanto, nosotros sí que podemos hablar con cierto conocimiento de causa respecto a lo que es la coordinación entre diversos entes reguladores. Entonces, ante la pregunta de respecto qué pasaría ahora con la parte de normativa de protección de datos, claramente, por supuesto, la coordinación, que vamos a decir, y todos estaremos de acuerdo, pero lo que yo promuevo, sinceramente, es no tan solo coordinación, sino único criterio. Es decir, estamos hablando y estamos pensando en un informe vinculante en el momento que haya que decidir si hay algún tipo de incumplimiento de la normativa de protección de datos para lo que pueda necesitar la autoridad de competencia. Bien para aplicar el artículo 3, que lo puede hacer, que puede aplicar el artículo 3 considerando que hay una violación de norma de la normativa de protección de datos, pero la forma en que construya ese análisis y esa conclusión, sin ninguna duda, para seguridad de los operadores económicos tiene que ser en función de los criterios del especialista y del regulador y que ha puesto encima de la mesa cuáles son los debates y cuáles son las necesidades. Y eso tiene que ser la Agencia de Protección de Datos. Simplemente fijaros a qué nos enfrentamos. Poniendo de símil la normativa de telecomunicaciones y la normativa de competencia. Tenemos dos cuerpos normativos, con los diferentes debates jurisprudenciales que ha llegado hasta Bruselas, hasta Luxemburgo y al Tribunal Supremo. No hay ninguna duda que dos cuerpos normativos, pues efectivamente cabe la posibilidad que dos órganos reguladores, en este caso actualmente solamente hay uno, puedan concluir respecto a si hay un incumplimiento de norma y por lo tanto tomar decisiones. Estamos hablando de dos cuerpos normativos que ha generado muchísima controversia, a veces satisfactoria para la CNMC y a veces no tan satisfactoria para la CNMC, también es verdad. Entonces, ha generado muchísima controversia que ha generado incertidumbre jurídica y no nos permite a las empresas tomar buenas decisiones racionales a los efectos de organizar nuestros recursos. Pero bueno, tenemos dos cuerpos normativos que, tanto uno como otro, de su forma diferente, pero promueven la competencia. Tenemos un fin común. Bueno, pues a pesar de eso, ha habido dos aproximaciones. ¿A qué nos enfrentamos ahora? La normativa de competencia y la normativa de protección de datos. Dos cuerpos normativos, perfectamente, la misma situación anterior. Esos dos cuerpos normativos, ¿qué libertad fundamental están protegiendo? Ahí ya vemos una diferencia. Unos están protegiendo el artículo 38, economía de mercado, artículo 38 de la Constitución, y otro el artículo 18 de la Constitución. Ya vemos una divergencia importantísima, donde las libertades fundamentales implicadas son muy relevantes y muy diferentes. Por lo tanto, esto es un elemento determinante y clarísimo a los efectos de abogar por una unidad de criterio. Unidad de criterio es un único criterio. Porque si no, nos podemos ver abocado que autoridades de defensa de la competencia, protegiendo la economía de mercado y analizando aspectos competitivos como puede ser la privacidad, esté incidiendo sobre el nivel de privacidad que quiere que haya en el mercado de una forma diferente a lo que puede determinar el regulador español en materia de protección de datos. Por lo tanto, yo creo que es necesario más que nunca en este ámbito la coordinación, pero por supuesto dejar el criterio único al regulador, la Agencia de Protección de Datos, que es el que puede decidir hasta dónde tiene que llegar o no el artículo 18 de la Constitución. Bueno, me alegro ya del caso que has planteado porque el mundo de la publicidad, que es el motor de un abanico enorme
y de máximo nivel de actividades económicas, en particular el de la publicidad online, es también un territorio, un terreno donde esta confluencia creo yo que se tiene que poder producir. ¿Por qué? Porque, primero, hay una regulación específica, adaptación de la normativa de protección de datos a ese entorno de uso de determinadas tecnologías como las cookies o el device fingerprinting, en fin, estas tecnologías que permiten la trazabilidad de las personas y el poder hacer perfiles cada vez más cualificados y ofrecer una publicidad cada vez más personalizada y más eficiente. Y el uso de esas tecnologías tiene una componente importante de garantías de protección de datos personales. Pero además, en ese mundo, ese es un ecosistema en que desde el anunciante al usuario que recibe de Internet, que recibe la publicidad, el número de agentes que intervienen es amplio, variado y complejo. El anunciante, las agencias de medios en tecnología, los que disponen de la tecnología, los Google, los Amazon, los otras o Facebook, que disponen de la tecnología para hacer los perfiles, el editor del medio de comunicación, que es el que tiene el contacto directo con los usuarios, y hay que articular las relaciones entre todos ellos. ¿Para qué? Porque todos esos hacen usos en un sentido o en otro de esas tecnologías que tienen unas garantías específicas y tiene que cumplirse con esas garantías cada uno de ellos. Y esto lleva a que tiene que haber unas relaciones contractuales en las cuales, lógicamente, se articulen cómo se van a cumplir y cómo se van a hacer esas relaciones y qué responsabilidades asume cada cual. Y en ese sentido hay una novedad importante en el reglamento, porque se estimula la figura del corresponsable, de los que conjuntamente deciden sobre determinados tratamientos. Además, hay una sentencia del Tribunal de Justicia del año 2010, de un asunto del año 2016, el asunto C-210, que es un asunto en el cual precisamente lo que el tribunal viene a decir es: una empresa que utiliza se suscribe una página de fans en la red social Facebook para sus propios fines, para su grupo de, amigos, de clientes, para promover su actividad económica, y en relación con los tratamientos de datos que se hacen en esa y la información que se obtiene en esa red social, el tribunal dice: no, aquí hay dos responsables. El que tiene la titularidad de la página de fans, para que lo utiliza los datos para sus propias finalidades, y el de la red social, que es Facebook, que inclusive sin decirle a este otro qué es lo que hace, qué datos obtiene, porque obtiene los datos de todo el que pasa por esa web de fans, pinche el botón me gusta, no pinche el botón me gusta, sea cliente, tenga cuenta en Facebook, no tenga cuenta en Facebook, sino que hace todo su conjunto de tratamientos en la misma línea de tener cada vez más información y poder hacer perfiles mejores y de hacer evolucionar sus propios algoritmos. Y entonces dice el tribunal: son corresponsables. Y esta figura está en el reglamento. Y en el reglamento se exige que cuando hay una posición jurídica de corresponsabilidad, es imprescindible un acuerdo entre las partes para fijar de qué responde cada uno. Y está empezando a haber, de la información que vamos teniendo informalmente, una tentación de que los que están en una posición dominante en ese mercado de la publicidad online están imponiendo, por ejemplo, a los editores, que son el contacto directo con los usuarios, responsabilidades sobre tratamientos que no son propios de los editores, sino que son propios de esos terceros que los impone. Y hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de la protección de datos, la agencia, el papel lo resiste todo, pero nosotros lo que iremos a ver, como dice esta sentencia del Tribunal de Justicia, la realidad de las cosas. ¿Qué es lo que hace cada uno? Y cada uno tiene que asumir responsabilidades respecto de los tratamientos y los fines para los que utiliza los datos personales. Diga lo que digan los contratos. Otra cuestión será, en el ámbito del derecho privado, las consecuencias que pueda tener el cumplimiento o ese incumplimiento contractual. Bueno, esa es la perspectiva de protección de datos, pero probablemente también tendría esa situación o esa imposición de condiciones contractuales una perspectiva de competencia que no es de la agencia, aunque
digamos, el intercambio de criterios pues puede ser muy útil en ese sentido. Y bueno, afortunadamente, en el año 2018 hemos suscrito un protocolo de colaboración entre la Comisión y la Agencia de los Mercados y la Competencia y la Agencia de Protección de Datos, que esperemos que ya que empieza a haber este movimiento de interrelaciones entre ambos aspectos, pues nos sirva de marco apropiado. Es muy flexible, permite hacer todo tipo de intercambios, de opiniones, de formación, de todo tipo de actividades, y que pueda ser útil para aclarar, para obtener una misma información, para aclarar la posición de cada uno y para garantizar la seguridad jurídica. Creo que una de las cosas que has puesto de manifiesto en la intervención de Jesús es justamente la complejidad que tienen los mercados digitales, ¿no? Y el hecho de que en cualquier tratamiento de datos personales en mercados como el de la publicidad online, que desde una perspectiva de consumidor quizás es aparentemente sencillo y simplemente uno recibe un anuncio y no es consciente de todo lo que hay por detrás y toda la cadena de interacciones que existe, pone de manifiesto que en el mundo digital nos hace el trabajo más difícil a todos. Nos lo hace más difícil a las autoridades, nos lo hace más difícil a las personas que operamos en sectores aparentemente tradicionales, y desde luego a los nuevos entrantes les somete a una diversidad de marcos normativos que les aplican y que muchas veces son difícilmente compatibles entre sí, ¿no? Volviendo a lo que decía Daniel, de estos sectores como el nuestro que están multirregulados, ¿no? y que están sujetos a distintos tipos de regulación con objetivos aparentemente a veces no del todo bien encajados. No voy a decir que sean contradictorios porque obviamente hay unos fundamentos por los que se han regulado cada uno de los aspectos de la actividad, pero con una coordinación difícil. Entonces, en ese sentido, el protocolo de colaboración entre la agencia y la comisión nos parece una excelente noticia, siempre que se entienda perfectamente, como bien han explicado Carlos y Jesús, que hay unos mandatos y hay unas responsabilidades que están bien asignadas de lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Pero es más, yo creo que lo que necesitaríamos, aquí me voy un poco más arriba, como país, es un marco general de colaboración entre autoridades que tengan en cuenta las complejidades de estos mercados digitales y que tengan en cuenta cómo los marcos sectoriales, en muchos casos, inciden con los marcos transversales. Porque aquí estamos hablando de privacidad y competencia, que son dos marcos transversales de regulación, pero la conexión con los marcos verticales es todavía también algo tremendamente complejo y que toca no solamente con objetivos de competitividad de las empresas en nuestro país, sino que toca también con el propio concepto de innovación, ¿no? Esto que hablábamos antes como un objetivo superior, probablemente más de política industrial que de política de competencia. Y tengo un ejemplo, por ejemplo, en el sector financiero, con el anteproyecto de ley que va a desarrollar un sandbox regulatorio en España. O sea, no sé si saben que el Tesoro ha estado trabajando durante el último año y medio en un anteproyecto de ley por el que se crea un espacio de experimentación de pruebas que permite flexibilizar de manera acotada la aplicación de la normativa prudencial y de conducta en ese ámbito. Una de nuestras reivindicaciones precisamente ha sido la interrelación con otras autoridades, como puede ser la Autoridad de Competencia o la Autoridad de Protección de Datos, porque es muy difícil para un innovador plantear un proyecto, contar con el visto bueno de lo que se supone que es el regulador principal de su actividad y que en un momento dado alguien levante la mano y diga no, pero no cumplís con la normativa de privacidad de datos. O no, es que esto puede tener un problema de competencia porque estáis aliados con alguien que resulta que es dominante en su mercado. Entonces, ese tipo de orientación, ese tipo de facilidad, yo creo que sería algo muy deseable y, como digo, que este protocolo, que es un excelente signo, se pueda extender para generar un marco amplio, general, que favorezca la innovación digital. Parece mentira, pero llevamos ya 3/4 de hora hablando y como me han ordenado que como moderador trate de que esto no supere los 60 minutos, ya tengo alguna expresión de interés de gente que quiere participar. Vamos a agrupar los últimos temas que teníamos, los introduzco brevemente y hacemos una última intervención y damos paso ya a las preguntas. El penúltimo de los temas tenía que ver con la configuración de los datos como un insumo esencial. Uno puede pensar que el caso Facebook alemán, en vez de haberse desde el punto de vista de un especialista en competencia, haberse orientado como un abuso de explotación, podría haber sido un abuso de exclusión. Facebook tiene acceso a los datos de 3 grandes fuentes, como son Facebook, Instagram y WhatsApp, y podría ser que la autoridad de competencia hubiera pensado que eso expulsa a los competidores de Facebook y hubiese querido aplicar el típico remedio de acceso. Ahí tenemos una tensión entre la voluntad de la autoridad de competencia de que no se excluya al competidor y de cómo dar acceso a unos datos que han sido cedidos por parte de los usuarios para un determinado fin y, por tanto, probablemente con un problema de si el consentimiento permite hacer esa cesión hacia un tercero, que sería la consecuencia del remedio de acceso. Ese es el primer tema sobre el que me gustaría que comentarais. Y el segundo y último
tiene que ver con lo que también habíamos comentado preparando esta mesa, y es la continuada vigencia del derecho a la competencia como una herramienta útil para gestionar lo que Juan de Antonio nos decía antes, que era la cuarta revolución industrial o la gran revolución tecnológica, ¿no? Yo tiendo a pensar que, como dice Easterbrook, igual que no existe un derecho del caballo, tampoco existe un derecho de Internet o un derecho de las nuevas tecnologías. Yo creo que tenemos un derecho de la competencia suficientemente flexible, que lo ha demostrado en el pasado, pero es verdad que ha habido ámbitos, como claramente el de los servicios de pago, donde ha habido la necesidad de elaborar una normativa ad hoc que bebe en gran medida del derecho de la competencia. Creo que el derecho español, y es el último elemento de mi introducción, tiene alguna ventaja. Se ha hablado antes de una manera incidental del artículo 3. Seguramente el caso Facebook alemán en España habría sido un caso de artículo 3, probablemente mejor decidido, y tenemos otra cosa que es el umbral de cuota de mercado en control de concentraciones, que fue lo que permitió que la compra de WhatsApp por Facebook fuese objeto de control en España, aunque posteriormente se remitiera a Bruselas, y que los umbrales de volumen de negocio de Bruselas no la capturaran, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunas cosas en derecho español, curiosamente, que nos permiten ser más flexibles, y me gustaría una última ronda de comentarios sobre estos dos temas. Vuestra. Gracias, Pedro. Antes, por alegaciones, que mi cuerpo no resiste la posibilidad. Daniel, hoy estamos en asintonía o asincronía en términos, ¿no?, de ingeniería. No, desde el respeto, por supuesto. Quería decir, he entendido, yo lo que sugería es un planteamiento conjunto coordinado entre la Agencia Española de Protección de Datos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en un colegio, no una decisión vinculante. La existencia de una decisión vinculante en relación, aunque pudiera entender que se trata de un derecho fundamental, artículo 18, etcétera, la existencia de una decisión vinculante casa mal con la tesis de la independencia de este tipo de autoridades administrativas, ¿no? Declarada en los artículos 109 y 110 de la Ley 40/2015 y, bueno, por supuesto, en todo el derecho derivado, y si voy ascendentemente y nos iríamos a algo que tiene relevancia de tratado fundacional. Es decir, yo creo que más bien una decisión colegiada, conjunta. Y lo que decías de las normas, bueno, esta casa es un modelo perfecto. Esta casa es un modelo perfecto. Ya sabemos que hay diferencias entre la Ley 9/2014 y la Ley 3/2013, pero tienen ustedes el artículo 21 de la ley y el 12 y 14 del reglamento que permite, pues, el conocimiento de las salas cruzadas, y ese modelo perfecto nos lleva, pues, a la defensa de nuestras resoluciones en el ámbito jurisdiccional con éxito casi siempre. Por favor, estoy bromeando, entienden la... Pero es así, es un modelo, y conocemos, pero de verdad, uno de los beneficios, afuera de bromas, de la autoridad es esa. La conjunción en una sola autoridad y ese modelo perfecto e imperfecto del artículo 21 en relación con el 12 y 14 nos ha hecho producir muchísimas sinergias en el plano personal y en el plano profesional. Para los que estamos dentro lo podemos acreditar, especialmente en el plano profesional, pero también en el personal. Es interesantísimo eso, quizá no se vuelva a repetir. Sobre la pregunta, bueno, no sé qué decirte. Yo creo que no se da el supuesto tratando de analizar dos cosas que son parecidas, al propósito de la pregunta, no tienen nada que ver. Facebook con Directiva de Servicios de Pago. Bueno, pues el problema de la Directiva de Servicios de Pago no es análogo a lo que pasa con Facebook. Obligar a Facebook a ceder sus datos no parece el elemento esencial. Es decir, quienes compiten con él compiten en condiciones de igualdad. Buscan los datos, los tratan, las cuestiones son sustituibles. Las características básicas del dato han rotado ya porque se trata de un mercado consolidado con un único ganador, ¿no? Pero de lo que estamos hablando aquí no es eso. Lo que está diciendo es dar acceso de datos por aguas abajo de Facebook. Pero no parece que sea el supuesto, no parece que sea el supuesto. Es un planteamiento puramente teórico desde una concepción tradicional. Y la segunda pregunta, me reservo a una réplica, por favor. Vale, necesito finalizar. Bueno, respecto de las dos cuestiones, la verdad el debate de recursos esenciales pues está bien consolidado, y la verdad es que un debate de recursos esenciales en el marco de los datos, la verdad es que a mí personalmente se me antoja un poco difícil, fundamentalmente desde el momento en que hay un elemento que es crítico, que es el consentimiento y la voluntad del usuario. Es decir, no puedes construir en absoluto un debate de recursos esenciales, de Essential Facilities, sea un elemento crítico que es el consentimiento del usuario como para darlo.
Yo lo veo más bien en lo que puede ser un acceso a las plataformas. Las plataformas son las que tienen el gran volumen de datos, las plataformas son las que tienen los procesos, los sistemas de procesamiento que son muy sofisticados, y ahí sí que puede existir una posibilidad de identificar una posición de dominio o un input esencial como que pueda generar un poco el debate que ya conocemos todos respecto de la necesidad del insumo, respecto de si elimina o no la competencia al mercado aguas abajo y si realmente hay una pérdida de beneficio para el consumidor en términos de que no puede conseguir mejores productos o, no puede, o se puede evitar algún tipo de innovación. Entonces, ese debate va a estar siempre. Pero ahí la verdad es que antes de tomar estas decisiones, o si se quiere tomar desde una perspectiva regulatoria, porque también es otra posibilidad, en el sentido de que ya ha habido cierta decisión desde el punto regulatorio con el artículo 21 de portabilidad del Reglamento General de Protección de Datos, y es que al final, ante los mismos servicios tiene que haber las mismas reglas que afecten al día a día de las empresas. Y un ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones ya tuvimos el debate respecto de los datos de los abonados que podía tener el antiguo monopolista, y el sector y el regulador decidió emitir una circular que obliga al suministro de datos de abonados. ¿Para qué? Para que las empresas que prestan servicios de 118 o de consulta de abonados pudieran disponer de ese input esencial para poder prestar los servicios. ¿Y cuál fue la solución del regulador? Pues primero una circular. Segundo, que aplicaba a todo operador que estuviera en el mercado, por mucho que tuviera muchos abonados, pocos abonados, medios abonados o ninguna, o bueno, algún abonado sí, por supuesto. Es decir, estamos hablando de un modelo que es común para todos, con independencia de lo que puede tener o no de posición de significativa de mercado. Se identificó un tercero independiente, que es la CNMC, a las que todos los operadores tenemos que facilitarle los datos para que ese tercero independiente, con un modelo front, pueda facilitar y conforme a unas pautas que están incluidas en la circular, pueda facilitar esos datos a los terceros operadores. Es decir, ¿ese es el modelo? ¿Perfecto? No. ¿Por qué? ¿WhatsApp? Pues mira, WhatsApp no. ¿Vale? Y no queda ninguna duda que nosotros, los operadores de telecomunicaciones que tenemos red y tenemos numeración asignada, estamos compitiendo contra WhatsApp. Por lo tanto, digamos que decisiones regulatorias puede que sean necesarias, efectivamente, para generar o para facilitar o bajar la barrera de entrada de un posible fallo de mercado. Pero igualdad para todos, mismos servicios, mismas reglas. Y ahora, ¿está preparado el derecho a la competencia para el nuevo entorno digital que tenemos? Pues como ha pasado siempre desde 1957, en cada uno de los hitos industriales el derecho a la competencia ha estado ahí y ha tenido la capacidad de ir modificando sus categorías y sus realidades a los efectos de adaptarse. Yo creo que estamos en un momento. El mecanismo de soft law, de recomendaciones, de guidelines, es muy útil. En el 91-98, en el sector de las telecomunicaciones, cuando se está abriendo a la competencia, tuvimos una comunicación de acuerdos de acceso al sector de las comunicaciones. Ha sido muy útil para dotar de certeza a los operadores. Creemos que es el momento ahora de que en el ámbito del derecho a la competencia se adapten estas realidades o estas categorías que conocemos como poder de mercado, como posición de dominio, como identificar cuáles son las teorías del daño que a tener en cuenta a los efectos de adaptarnos y generar esa certeza. Y la ley española yo creo que está bien preparada. Tenemos el artículo 3. El artículo 3 permite hacer muchas cosas, pero bien utilizado. Es decir, con el artículo 3 de la defensa de competencia, la CNMC tiene derecho a decir si se viola una norma en relación con protección de datos. Y tiene derecho a hacerlo, pero que lo haga bien. Es decir, que cuente con el dictamen vinculante de la Agencia de Protección de Datos o se someta a esto al Tribunal Supremo, como ha pasado alguna vez, y el Tribunal Supremo ha llegado a decir que el concepto de violación de normas que tenía la CNMC no era correcto porque estamos hablando de un derecho sancionador y esto es muy, muy relevante. Por lo tanto, yo creo que el derecho de competencia español está bien preparado, tenemos las cuotas, tenemos como umbrales para notificar o no notificar las cuotas de mercado y esto viene bien porque consigue que haya operaciones que no salgan del escrutinio de las autoridades de competencia, pero hay que hacer aún más cosas. Bueno, yo en el tema de los recursos esenciales coincido contigo básicamente, ¿no? Sería complicado encontrar, aun sabiendo que el consentimiento no es la única base jurídica para el tratamiento de los datos,
Es difícil, en principio habría que estudiarlo con mucho detalle, encontrar otras bases jurídicas que permitieran, en el caso de estos servicios de Internet, ese tipo de decisiones. En otro tipo de sectores, desde el punto de vista de protección de datos, no ha habido nunca ningún problema. Por ejemplo, en el sector energético, todo el de telecomunicaciones ya se ha comentado. En el sector de energético, el acceso a los datos de las CUPs, que son datos de los clientes para estimular la competencia, pues se ha admitido perfectamente y se ha considerado que la norma, precisamente por garantizar la libre competencia en el mercado, debería permitir una limitación, una modulación, si se quiere ser más impreciso, de los derechos de las personas. Aquí es un entorno distinto, porque una cosa es un tratamiento de datos para decir usted consume tanto, gasta tanto o hace esto o lo otro, y a un tratamiento de datos que tiene como objetivo obtener perfiles e identificar, digamos, las características específicas de cada uno de esos usuarios. Y eso tiene, yo creo que tiene un nivel de intromisión que es diferente al que pueda existir en otros mercados. Pero como todo en este mundo, es cuestión, a lo mejor, de analizarlo. Pero sí me parece que el camino que puede estimular más la competencia, más que es el del acceso a las plataformas y el de las limitaciones tecnológicas. Yo, personalmente, de mi experiencia en la agencia, uno de los temas que tengo en la cabeza pendiente de hace mucho tiempo es el día que no hagamos auditoría del tratamiento de los datos, sino auditoría de los algoritmos que definen esos tratamientos de datos. Y ahí sí que puede haber unos elementos de limitación de actividades de mercado muy considerables, siendo yo jurista y habiendo aprendido un poco de tecnología a costa de estar en la agencia. Pero creo que el acceso a las plataformas puede ser una herramienta más equilibrada y más sencilla para conseguir esas mismas finalidades, aunque, insisto, todo se puede estudiar. El derecho español de la competencia, pues sí, tiene esa ventaja, y yo creo que verdaderamente el tema de las cifras de volumen de negocio, o sea, que por lo menos desde la perspectiva que nosotros lo vemos ahora, la cuota de mercado es una herramienta más relevante para poder hacer análisis de cuál es la posición. Nosotros, de alguna manera, la directora, de alguna manera, lo hizo en esta resolución de Facebook, porque este criterio de que el consentimiento no es libre cuando se presta o se exige para una finalidad que no tiene que ver con el servicio, no se dijo de una manera absoluta. Como se deniega el servicio, el consentimiento no es libre. No, se dijo, dada la penetración que tiene esta plataforma de comunicación en el entorno digital y tal, hay que entender que esta denegación del servicio hace que este consentimiento no sea libre, que es, de una manera muy elemental, si se quiere, un análisis de mercado, o entre comillas, ¿no? Creo que la ley de competencia desleal efectivamente va a tener esa virtualidad, pero no hay que descartar, lo decía desde el principio, que puede haber también análisis de competencia sin violación de normas, teniendo en cuenta los distintos elementos, por supuesto, de datos y de tecnología relacionados con esta materia. Y coincido también en que todas las líneas de soft law, de orientaciones prácticas para tratar de aclarar y de poner en condiciones de aplicar de una manera segura y eficiente los objetivos de normas que a veces no tienen el nivel de desarrollo ni siquiera reglamentario adecuado, pues es una herramienta muy útil. Desde mi conocimiento limitado, porque yo creo que soy el único no abogado de la mesa, y me ocurre lo contrario que a Jesús, yo vengo del mundo de la tecnología, que soy ingeniero y me he aproximado a la regulación. Creo que el derecho a la competencia está plenamente vigente, o sea que no hay una restricción en cómo tenemos ahora mismo organizado el derecho a la competencia que impida mantener una competencia efectiva en los mercados digitales como estamos observando. Pero sí que hay que hacer ajustes. Y Daniel mencionaba la revisión de cómo se evalúa el poder de mercado, la teoría del daño, que es una cosa que está también de plena vigencia, y aspectos incluso más prácticos relativos, por ejemplo, a la agilidad en la toma de decisiones y en las sanciones o en las medidas que pueda tomar la autoridad de competencia. Lo que estamos observando es que los casos duran tantísimo tiempo que al final no son disuasorios. Observamos que hay comportamientos que prácticamente sale a cuenta, por decirlo de una manera muy coloquial,
infringir la normativa de competencia, porque el poder que se consolide durante los años en los que se permiten esas prácticas es tan grande que se ve compensado por las multas, ¿no? Y el hecho más claro es que, pese a las multas gigantescas que estamos viendo a nivel europeo por parte de la Dirección General de Competencia, algunos de los grandes gigantes de Internet, no hay grandes variaciones ni en su cuota de mercado ni en su valoración. Digamos que multas billonarias en los billones americanos no tienen un gran impacto en la concepción que hay de estas empresas, lo cual significa que algo está mal, porque estamos hablando de sanciones en máximos históricos una detrás de otra, ¿no? Y eso yo creo que es un problema importante. La aplicación de medidas provisionales es otra de las cosas que también es muy necesaria. Decir, bueno, cuando se observa alguna evidencia de que puede haber un problema, en lugar de esperar a tener una investigación completa, acordar medidas provisionales que puedan mitigar el daño que se está observando con estas empresas que son potenciales infractores, ¿no? Y luego en el control de concentraciones, pues creo que también está habiendo una evolución. Y hablaba antes de que probablemente el caso Facebook, WhatsApp, hoy se habría visto con otros ojos, y creo que esto es una de las líneas en las que tenemos que entrar a valorar, que probablemente el entender que la cuota de mercado no es el indicador único, que podemos estar hablando también del propio valor de la transacción como un proxy, de los flujos de datos que se generan o de la compartición y el acceso que se genera en una transacción, puede ser otro proxy interesante, y yo creo que tenemos que tener una gama mucho más amplia de indicadores para valorar el impacto de una concentración. Yendo a la otra pregunta, del dato como insumo esencial, la realidad es que es complejo explicar que un set de datos es un insumo esencial en ningún mercado, porque, entre otras cosas, las características que tienen los datos como activos, si queremos verlo así, hace que se pueda llegar a una misma conclusión con distintos tipos de análisis sobre distintos tipos de sets de datos. Entonces, resulta que con el análisis tradicional de un caso de competencia, llegar a la conclusión de que un set de datos es un insumo esencial es harto complejo y probablemente inviable, ¿no? Pero enlazando con un comentario que hacía antes Juan de Antonio, yo creo que lo que sí que exige el mundo digital es tener una capacidad de prevenir y de prever dónde van a surgir problemas. Y ese es el lugar de la regulación ex ante. Y yo creo que aquí sí que empezamos a ver que hay ámbitos en los que, por las dinámicas del mercado, por la propia tendencia a la concentración en unos pocos jugadores, por los efectos de red que son muy difícilmente contestables, podemos anticipar que se puede regular de alguna manera el acceso a datos. Y eso es algo que nosotros apoyamos con gran convencimiento, pero no es algo que estemos diciendo solo nosotros. Cuando uno observa los informes que han encargado el Gobierno de Reino Unido y la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, respectivamente, a los grupos de expertos que lideran Jason Furman en Reino Unido y Jacques Kremer en Europa, las conclusiones a las que llegan son básicamente que las herramientas de competencia en general están adaptadas, pero que hay, entre otras medidas, dos que destacan fuertemente, que podrían contribuir a mejorar los niveles de competencia en los mercados digitales en Reino Unido y en Europa, respectivamente. Uno de ellos es el acceso a sets de datos anonimizados o agregados por parte de jugadores dominantes, pensando en algunas de las grandes plataformas. No es una cuestión de ir contra un tipo de actor en el mercado, no es ir contra las plataformas, no es ir contra los Big Tech, es ir contra aquellas empresas que, de manera natural, por su posición en el mercado, son grandes agregadores de datos, incluso sin llegar a pasar, digamos, la prueba del algodón que requiere un caso de competencia. Se estima que ahí realmente hay una oportunidad de mejorar la competencia sin dañar su capacidad de competir. Y la segunda, que para nosotros también es vital, es la capacidad de disponer de medios técnicos para que los usuarios puedan compartir de manera efectiva sus datos con terceros. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, dentro del ámbito que define el Reglamento General de Protección de Datos y que nos permite a los individuos el compartir nuestros datos a través de la portabilidad, se articule de una manera que realmente tenga un sentido económico. Y volvemos a uno de los puntos que hacía en mis intervenciones anteriores, y es que la normativa de protección de datos no contempla, o no está pensada, y no debería ser así, que exista un racional económico, que exista una forma práctica de implementar y que Europa sea un mercado más competitivo. Y la cuestión es que, sobre esa normativa y manteniendo los principios de protección que nos reconocemos como un derecho fundamental en Europa, podemos crear una capa que dé facilidad a la compartición de datos de manera estandarizada, en tiempo real, de una manera sencilla, porque ahí es donde se crea valor económico. Yo creo que a veces, desde cuando se mira la protección de datos y cuando se mira la portabilidad desde una perspectiva puramente jurídica, se pierde algo que por mi pasado es lo que yo puedo aportar, y es que tan importante como disponer de los datos en un formato estructurado es disponer de esos datos en un formato que de verdad sea compartible en tiempo real, no solamente cuando sea técnicamente factible, como indica la norma, sino yendo más allá, que se establezca como una obligación para las grandes empresas que manejan grandes sets de datos, porque si los usuarios a nivel individual, y cuando hablo de usuarios lo extendería incluso más allá del derecho individual,
a los derechos de las empresas, podamos mover nuestros datos a otros operadores, extraeremos más valor de nuestros datos, tendremos mayor control, se generará más innovación y yo creo que esa es la vía, y no a través del derecho de la competencia, por la que vamos a conseguir un mercado más eficiente y más competitivo en el mundo de los datos. Bueno, pues sí, claro. Por una precisión. Iba a decir que habíamos cumplido casi, Sí, pero no pasa. una pequeña precisión sobre esta reflexión interesante del derecho a la portabilidad. En la agencia estamos, esto es, al final supongo que se llegará a una posición que sea común en toda la Unión Europea, pero en el derecho a la portabilidad creo que hay una confusión, porque el derecho a la portabilidad entendemos que tiene dos modalidades. Una, el derecho de una persona a que se le faciliten a él los datos en un formato estructurado de lectura única que sea comprensible, es decir, me los dan a mí en ese formato y yo los puedo trasladar a un tercero porque tiene que ser interoperable ese formato. Y la otra modalidad es, yo decido que usted traslade mis datos a este nuevo responsable del tratamiento de datos y ahí, en ese segundo caso, es donde opera esta limitación de que sea técnicamente posible. Pero en el primer supuesto no operaría esa limitación. No operaría esa limitación. Sí, un comentario solo en relación con el artículo 3. Sabes que me reservé el turno de palabra. Este tema es interesante si entendemos que en la mente de todos siempre estamos pensando en los mercados de servicios, especialmente los digitales. Hablamos de buscadores, comparadores de precios, etcétera. Pero si hacemos la traslación a los mercados de productos tradicionales, es donde encontramos el auténtico argumento. Citabas el número de CUPs y energía. Es interesantísimo. Lean ustedes nuestros informes 1-2018. En España hay 27 millones de CUPs. Este es un dato que las distribuidoras conocen bien porque España es el primer país en implantación de contadores inteligentes. Lo saben, ¿no? 99% de penetración. Si hay alguien de energía que me corrija los datos exactos. Esto casa con lo que en ese informe que les cito está sucediendo en España. En España en este momento el 60,1% está en el mercado libre, en la comercialización, y el 80% en el gas. Digo, ustedes tienen que hacer una construcción mental de los datos, cómo se usan, el número de CUPs no lo conocemos nosotros, lo conocen los operadores a través de los contadores inteligentes y estoy poniendo un ejemplo con electricidad, pero podría referirme a cualquier otro mercado tradicional. Luego es importante, la intervención ex artículo 3 es el planteamiento, yo creo que debemos hacerlo primero. El primer planteamiento que debemos hacer es la intervención ex artículo 3 para saltar los mercados tradicionales. No estoy hablando de los mercados novedosos o relativamente novedosos como es el caso de Facebook. Yo creo que en eso deberíamos trabajar ahora. Bueno, pues con un pequeño retraso hemos terminado. Carlos, no sé, que al final tú eres el que llevas la batuta de la organización. 10 minutos tenemos, quizás. Tenemos reservado hasta las 8 de la noche. Lo que no tenemos es comida habilitada. Pero alguna pregunta siempre sin Sí, necesario. Por favor, arrancamos. Si hubiera alguien más, a lo mejor podemos coger 2 o 3 preguntas para agilizar las contestaciones. Bueno, muchas gracias. Soy Dolores Flores. Ahora voy a hablar no como secretaria del Consejo, sino como funcionaria de la Dirección General de Consumo. Desde luego, todas las instituciones tienen como último objetivo la defensa del consumidor, pero la defensa del consumidor, el título competencial del artículo 51 de la Constitución, la tiene la Dirección General de Consumo, que defiende al consumidor individual. Y aquí es donde estamos en el problema con la protección de datos de la defensa del consumidor individual. O sea, todos los que estamos aquí se han leído los consentimientos y la transparencia de todo y ¿se lo han leído todos? Porque yo estoy segura de que no. ¿Qué pasa ahora? Si estamos hablando de defender al consumidor se le tiene que defender a un consumidor medio, primero, no especializado. Y hay que defenderle con transparencia y ¿qué hacen las empresas? Condiciones generales enormes para defenderse ellos frente a cualquier avispado que pueda plantear un tema de algún recurso. Pero el consumidor, y ese exceso de protección lleva a una no protección. Yo creo que el consumidor tiene que estar informado de una manera transparente y clara. Y hay cosas que le interesan al consumidor respecto a sus datos y a qué está presentando el consentimiento, y otros son lo que ponen las empresas para defenderse ellos. Porque no vamos con un asterisco o con algún medio de señalización, señalar preferentemente aquello
a lo que se compromete con sus datos, a dar los datos que da el consumidor, cómo van a usarse, cómo van a transferirse, qué es que va a hacer. O sea, es un mundo nuevo, es un mundo nuevo. Tenemos una administración con una estructura no pensada para esto. Competencia, creo que como último, el que las empresas hagan una competencia entre ellos leal, tiene como último objetivo la defensa del consumidor, pero realmente competencia es la competencia entre empresas, no para defender al consumidor. Su último objetivo es defender al consumidor, de acuerdo, pero al consumidor de a pie no le defiende de la Dirección General de Consumo con unos medios bastante limitados, por no decirlo, frente a un mundo nuevo. Sabéis todos, tanto Jesús como Carlos, que estamos abiertos a cualquier comunicación y demás, pero es que esto lo que necesita para que un consumidor medio, medianamente informado, sabe qué se hace con sus datos, sabe qué consentimiento da, para qué y cómo, y que no se encuentre pues que le están haciendo un perfil para venderle cualquier cosa, pues se necesita realmente un trabajo, primero de transparencia y segundo que sea de una manera mucho más concisa y que sepa realmente a qué y a cómo da su consentimiento el consumidor. Lola, en esta casa todos los empleados públicos... Rafa tenía una pregunta, digo, así vamos más ágilmente. Tenías una pregunta, ¿no, Rafa? Hola, buenos días. Bueno, los que me conocen sabéis que yo desde luego no puedo argumentar algo que pretenda reducir el ámbito o el poder del derecho a la competencia de las autoridades de competencia. Y sin embargo, yo reconozco, aunque, Carlos, no he podido escuchar tu primera intervención por el problema del micrófono y quizás me hubiera gustado escucharla. Yo reconozco que a mí me cuesta entender la decisión Facebook, o no me gustaría pensar que la CNMC adopta una decisión Facebook. Yo creo que los instrumentos de derecho a la competencia son los que son, artículo 1 y 2. En España el 3, bueno, vale, en España el 3, pero 1 y 2. Recordemos, aunque esto es un debate que quizás se ha olvidado, pero que hace 2 años o 3 años estaba muy vigente aquí, un poco más, el derecho a la competencia actúa ex post y con instrumentos sancionadores. Y yo creo que mucho de lo que estamos hablando aquí es que hay que modificar, hay que actuar o hacer recomendaciones previas. Eso yo creo que no es una función de una autoridad de competencia, con perdón. No es una función de una autoridad de competencia, es una función de regulador. Cuando he oído, y esta mañana también en la primera intervención, se mezclaba la palabra regulador o se aplicaba la palabra regulador a la CNMC, hace unos años nos habrían saltado las chispas. Es verdad que hay 2 patas, hay la sala de regulación y la sala de competencia, pero la sala de competencia no es una sala de regulación. Entonces yo creo que la aplicación de las normas de la competencia en estos nuevos sectores, desde luego, nos obliga a volver a analizar cómo aplicamos los criterios básicos, que es poder de mercado. Poder de mercado ya no es solo poder subir los precios por encima del nivel competitivo, porque estamos viendo que hay servicios que no tienen un precio aparente, al menos, ¿no? Pero hay que repensar los instrumentos, los elementos básicos, sí, pero yo creo que las normas son las que son, y yo creo que es mejor que la autoridad de competencia, no digo la sala de regulación, la autoridad de competencia se dedique a aplicar las normas de la competencia y los otros reguladores, incluidos por ejemplo de protección de datos, se dediquen a aplicar el GDPR y lo otro, y hacer que la autoridad de competencia pretenda arreglar todos los problemas del país, me parece que es hacerla morir de éxito. No está para defender, tú decías, al consumidor individual, no está para eso. Para eso están las autoridades de consumo. Está para defender la competencia, que al final produce un bienestar del consumidor, de los consumidores en general, no del individual. Entonces... Sí, si me permitís, bueno, dos cosas. Lola, los empleados públicos de la casa no lo van a mostrar por artículo 14, quizá por una razón de... Pero todos llevan un tatuaje, ¿no? que es el artículo 1 de la ley, ¿no? Y el 51, recuerda que los términos, todo el mundo habla de intereses legítimos y derechos económicos de los consumidores y usuarios. Los poderes públicos garantizarán los derechos legítimos e intereses económicos de los consumidores y usuarios. El tenor literal,
Bueno, yo no he citado consumo. En esta idea mía, por cierto, Rafa, que no es de la comisión, sino que en esta vez sí que tengo, no solo hacer un disclaimer personal, creo que en eso soy bastante valiente, pero esta vez tengo que hacerlo porque me juego el tipo, ¿no? Pero en esta idea mía de pensar a futuro en cómo vamos a imbricarnos la Autoridad de Protección de Datos, la Autoridad de Competencia y la Autoridad de Consumo, me habrán oído alguna vez escuchar que nunca he visto un ser más indefenso que el consumidor en España. Tú me decías que nosotros no defendemos el consumo individual. Mira, alguna vez he dicho una frase que es: nunca bajo la apariencia de tantos derechos estuvimos tan desprotegidos. Esta es una frase que podría desarrollar mucho tiempo aquí. Nunca bajo la apariencia de tantos derechos estuvimos tan desprotegidos. Me queda claro que nosotros garantizamos el funcionamiento competitivo de los mercados y como forma inversa o de forma directa o indirecta protegemos a los consumidores. Está claro. Yo creo que recordar que yo no he dicho que nosotros atisbemos la posibilidad de interpretar la normativa en materia de protección de datos. Lo que he dicho es que una interpretación conjunta, colegiada, de la forma que hace la Ley 19, cuando se trata de cuestiones que amparan la Ley 19 y la Ley Orgánica 3/2018, me parecería correcta. Eso es lo único que he dicho, ¿eh? El carácter vinculante de la decisión me parecería que incluso agredería contra la naturaleza independiente de las autoridades, quienes interpretan las normas en España, ya sabemos lo que dice el 117, incluso las constitucionales. Es la primera barrera de defensa, los jueces y tribunales, y en última instancia, Ley Orgánica 6/2007, el Tribunal Constitucional. Pero una decisión vinculante, me parece, yo creo que atentaría contra la naturaleza independiente de nosotros, aunque el designado como ANR sea, lógicamente, la Agencia de Protección de Datos. Yo lo que trataba de decir desde el principio es que la aproximación tiene que ser totalmente diferente. Nos estamos defendiendo, estamos ejerciendo una postura puramente defensiva del statu quo. Basta con escucharnos. Sería interesante que nos viéramos dentro de 20 años. Tratando de flexibilizar, no solo en esta materia, sino en otras, porque mi visión en la CNMC es transversal, lo que tenemos al nuevo mundo. Y la cuarta revolución industrial, que ha puesto aquí en imagen el representante de Cabify, es un punto de inflexión diferente, en el que las costuras, incluso jurídicas, se están poniendo entredicho. Eso es lo que trato de decir. Las costuras jurídicas, no hablo de la Ley de Defensa de Competencia, que es minoritario, estoy hablando de los textos que consideramos básicos, las leyes rituarias, el Código Civil, se está poniendo en entredicho, no aquí, en todo el mundo. Pero el statu quo se mantiene defensivo. Y lo que digo es que sería muy interesante en un sandbox, en un ejercicio irresponsable, con vosotros, con todo el mundo, tratar de pensar qué pasaría en un mundo extremo, sin responsabilidad. Pero situémonos ahí, porque yo creo que las costuras ya no sirven. Ya no sirven. Es lo único que he dicho, personalmente, porque, insisto, puedo que la próxima semana no esté. Pero... Bueno, el tema de la información, efectivamente, bueno, aquí las zonas tangentes entre unos aspectos y otros pues son evidentes. El tema de la información es muy relevante desde la perspectiva de consumo, pero también lo es en la perspectiva de la normativa de protección de datos y en particular del nuevo reglamento europeo, aunque el reglamento europeo es una paradoja, porque queriendo facilitar información de lo divino y lo humano a los titulares de sus propios datos, pues si uno trata de cumplir el artículo 13 o el 14 del reglamento poniendo una detrás de otra todas las informaciones que tiene que facilitar, no pasa de la segunda línea una persona con sentido común, ¿no? Y por eso hemos propuesto, y está incluida en la ley, el que haya una información por capas y que lo esencial se dé de una manera y la información complementaria se pueda obtener de una manera muy, muy accesible. Pero sí dice que tiene que ser clara y fácilmente accesible. Y en ese aspecto sí estamos entrando. En esta misma resolución de Facebook y WhatsApp, otro de los argumentos que se utiliza para declarar las cesiones ilícitas de esos datos de WhatsApp a Facebook es precisamente que las cláusulas informativas no son fácilmente accesibles, hay que ir saltando de una página a otra, de un enlace a otro enlace y tal. Y además no son claras. Y es que es algo absolutamente rotundo. Que una empresa cuyo negocio es un servicio de Internet gratuito basado en la publicidad personalizada incluya una cláusula informativa en su política de privacidad que dice: puede que hagamos publicidad con sus datos. ¿Cómo que puede? Es absolutamente seguro. O una cláusula informativa, como se analizó en este caso de Facebook y como vamos a dar unas orientaciones en relación con la información que hay que facilitar sobre las cookies y sobre este tipo de tecnologías, que diga, utilizamos cookies para mejorar el uso de sus servicios en Internet. ¿Qué dice? Utilizamos cookies para analizar su navegación y hacerle un perfil. Punto. Y esto es lo que vamos a exigir.
No vamos a admitir cláusulas metafóricas e insólitas que no explican nada y que son producto de marketing y no de la transparencia. Y en el documento que estamos haciendo, además, lo estamos haciendo con la industria de la publicidad online. Pues la decisión la tomaremos nosotros, pero vamos, estamos haciendo una guía con IAB, A Digital, autocontrol de la publicidad, es decir, con todo, la asociación de anunciantes y tal. Y va a haber una exigencia de transparencia muy rotunda. Y las cosas hay que explicarlas sencillas y con claridad y de una manera fácilmente accesible. Y en cuanto a la otra cuestión, ahora afortunadamente este reglamento, y supone un cambio de mentalidad enorme, no es que no existiera con la anterior legislación, pero es que ahora el eje del cumplimiento es la diligencia. Y por tanto, todos los análisis de los riesgos y de cómo minimizar los riesgos, no solo en materia de seguridad, sino también de lesiones de los derechos de las personas, hay que hacerlos antes. Y hay que ir adaptándolos dinámicamente a medida que se produzcan nuevos riesgos, nuevas tecnologías, nuevas finalidades, etcétera, etcétera. Y por tanto, pues es un modelo de cumplimiento que es mucho más razonable, mucho más equilibrado, no solo ya el de supervisión, sino el de cumplimiento también, ¿no? Y en ese sentido, esos análisis y desde luego la actividad que ha desarrollado durante su mandato la actual directora de la agencia ha sido de tratar primero, de facilitar el cumplimiento del reglamento, dando herramientas y orientaciones de todo tipo y, en particular, el tratar de poner o el dar el mensaje rotundo y claro de que la normativa de protección de datos no puede ser un obstáculo ni para el desarrollo tecnológico, ni para el desarrollo de la actividad económica, ni de la economía digital, ni nada de nada. Se utiliza mucho. Por ejemplo, en el tema de las CUPs, lo primero que pasó fue una reclamación de los que tenían una posición o habían tenido antes de la desagregación vertical en el mercado una posición dominante, de decir, oiga, que se están lesionando los datos personales. Oiga, no se están lesionando los datos personales porque está acotado específicamente qué tipo de información es puntual y es una información absolutamente proporcionada, y sin esto es imposible en un mercado que tiene una complejidad a la hora de diseñar las tarifas y tal, que haya competencias. Es que punto final y está hecho de una manera equilibrada. Pero ese mensaje lleva insistiendo desde el principio, desde antes de que se aplicara el reglamento, cuando se aplicó y con la nueva ley. Esto no puede ser un obstáculo. Y es más, ha creado dentro de la agencia una unidad que se llama de evaluación y estudios tecnológicos, que está desvinculada de la tradicional parte tecnológica de la agencia en la inspección de datos, que está diseñada precisamente para conocer nuevos desarrollos tecnológicos y tratar de dar orientaciones y facilitar el cumplimiento de esta normativa. Tenemos que ir cerrando. Una breve última palabra para, si lo quieren hacer, Álvaro y Dani. Rápidamente, dos cuestiones, Rafa. Totalmente de acuerdo. Es decir, la mejor forma de enfrentarnos a los desafíos de la economía digital es el derecho a la competencia. Como última instancia, regular, por todo lo que puede suponer. Pero el derecho a la competencia lo tenemos que adaptar. Lo tenemos que adaptar para justamente hacer frente a los retos que hay al día de hoy. Y las recomendaciones, las guidelines, son útiles. No estamos regulando, no está regulando. La autoridad de competencia está adelantando su criterio al respecto, que luego puede ser revisado por los tribunales. Por lo tanto, sin ninguna duda, derecho a la competencia y las recomendaciones, las guidelines son muy buenas. Y luego, Dolores, totalmente de acuerdo. Como consumidor que soy, pero también como empresa o equipo jurídico que nos tenemos que encargar de hacer las condiciones generales. Es decir, al día de hoy, los requerimientos que tenemos en la norma, tanto de normativa de consumidores, como normativa específica, como con normativa de protección de datos, respecto de lo que hay que meter en el contrato, es tan extenso que a mí me encantaría tener menos elementos. Menos mal que hemos tenido la buena aproximación por parte de la Agencia de Protección de Datos de incluir al nivel de ley orgánica la información por capas, porque era fundamental. Pero en otros ámbitos no lo tenemos. Entonces, cuando a una empresa le han sancionado porque en las condiciones de preventa no había puesto el CIF respecto de la razón social con la que contrataba, puedes entender las exigencias que tenemos las empresas de, obviamente, pues para no incurrir en ningún tipo de supuesto, pues tengamos que poner hasta la última coma que exige la ley. Pero totalmente de acuerdo. Eso supone generar una nueva reflexión y es, ¿cuál es el nivel de consumidor medio o de usuario medio que tenemos que asumir a nivel digital?
Lo dice, lo ha dicho la propia Agencia de Protección de Datos en el caso Facebook, donde tenemos que empezar a asumir, y hay una responsabilidad por parte de los poderes públicos para promover la concienciación de que un usuario digital es un usuario que tiene unos derechos, unas posibilidades, pero también unas responsabilidades. Obviamente no es lo mismo ir a un mercado, comprar un tomate, sabes perfectamente cuáles son las condiciones del tomate para que te la comas, y si está podrido vas y reclamas. Pero estamos hablando de servicios digitales muy sofisticados que permiten mejorar la vida de muchas personas. Por no seguir abusando del tiempo de todo el mundo, solo una única reflexión ligada con algunas cosas que han salido de manera indirecta y que a menudo se pierde, y es la importancia de la experiencia de usuario en el mundo digital. Y la medida en la que, lo decía Jesús, por la parte del cumplimiento de la pura normativa de protección de datos, el garantizar un derecho y cumplir la literalidad de la norma es una cosa, el hacerlo efectivamente de manera que sea entendible, claro, con una buena experiencia de usuario es fundamental, y también es fundamental a la hora de valorar la contestabilidad de los mercados. A veces se nos olvida que justamente estos datos ayudan también a hacer una experiencia de usuario mucho más suave, mucho más sencilla, y que no es lo mismo replicar un servicio que nominalmente tiene las mismas características que otro que conseguir una experiencia de usuario análoga. Y el papel de los datos, en muchos casos, es clave para conseguir esa experiencia de usuario replicable, y sinceramente es muy difícil contestar un mercado con una experiencia de usuario peor, aunque el servicio sea nominalmente mejor. Bueno, pues gracias por su atención, y Carlos, nos emplazamos no para dentro de 20 años, quizás el año que viene. Gracias.